tal, jóvenes? Mucho gusto, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a iniciar nuestro curso de contabilidad para la tercera unidad. Y en este video pues vamos a ver, o mejor dicho, pues les voy a explicar pues acerca de lo que son los impuestos. Recuérdense que estamos trabajando el área de emprendimiento, ¿ya? Y en esta área de emprendimiento lo que estamos trabajando más que todo es una parte de contabilidad, ¿ya? Estamos viendo pues temas básicos relacionados al estudio de la contabilidad. Eso es lo que estamos trabajando específicamente. Y vamos a iniciar nuestra primera clase de esta tercera unidad, pues un tema también importante y fundamental, que es el pago de los impuestos. Entonces en este video pues únicamente pues les voy a dar una breve explicación, conceptos básicos acerca de lo que son los impuestos. Muy bien. ¿Alguien ha escuchado hablar de los impuestos? ¿Qué creen ustedes que son los impuestos? ¿Ya? ¿Y para qué les sirven los impuestos a un país? ¿Ya? Entonces veamos. Pues aquí tengo un concepto así básico, un concepto breve de lo que son los impuestos. Y acá pues nos dice que los impuestos pues son montos de dinero. Escuchen bien, montos de dinero que las personas y las empresas deben pagar al Estado, pudiendo ser local, regional o nacional. Cuando me refiero a local, pues un impuesto que se pueda pagar únicamente a nivel de un municipio, por ejemplo, en Antigua Guatemala, por ejemplo, pues hay ciertos impuestos que se le llaman tributos, pues que únicamente se pueden pagar en Antigua. Regional, pues a nivel de un departamento, y a nivel nacional, pues hay impuestos que pagamos todos los guatemaltecos. Dice acá, estos pues objetivos tienen como objetivo pues de financiar los servicios que el gobierno tiene que prestar a los ciudadanos. Dice, la definición de impuesto en definitiva es la siguiente: los impuestos son tributos que cada persona o empresa debe pagar al Estado para costear gastos de toda la población. Bien, chicos, entonces, cuando hablamos de impuestos en palabras más sencillas, pues no es más que una cierta cantidad de dinero que pagamos todos los guatemaltecos, ¿ya? Todas las empresas, todos los negocios deben pagar, las empresas, los negocios y nosotros también como personas particulares estamos obligados a pagar los impuestos, ¿ya? Debemos cumplir con el pago de nuestros impuestos, es decir, ese dinero que nosotros le pagamos al Estado para que ese dinero sea invertido en beneficio social para la población. Cuando hablamos de Estado, ¿qué significa Estado? ¿Ya? Pues hablar de Estado es una definición bastante compleja, pero yo aquí se las voy a explicar pues así de manera sencilla. Dice acá, el Estado se comprende específicamente como la organización de un territorio bajo el dominio de un gobierno. Bien, chicos, entonces cuando hablamos de Estado, pues no es más, un Estado está compuesto de población, un gobierno y territorio. Si hablamos del Estado de Guatemala, pues estamos hablando de, por ejemplo, todo el territorio que abarca Guatemala. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver el mapa de Guatemala. Pues allá ya no aparece Belice, porque Belice pues ya no es parte de Guatemala. Entonces los 22 departamentos que forman el territorio guatemalteco, el gobierno, en este caso el presidente, sus ministros, el Congreso de la República y nosotros como población, ¿ya? Todos en conjunto forman el Estado. Entonces, población, gobierno y territorio, los tres juntos forman el Estado. Ya a eso nos referimos cuando hablamos de Estado. Ahora bien, dice acá, el Estado debe garantizar, escuchen bien, el Estado debe garantizar a todos los habitantes del país la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral. Para cumplir con este mandato es necesario contar con recursos económicos que provienen en su mayor parte de los tributos pagados por la población. Entonces, ¿qué significa? Que el gobierno, ya nuestro gobierno, el Estado, en conjunto, mejor dicho, tiene ciertas obligaciones con nosotros, la población,
¿ya? ¿Y cuáles son las obligaciones que tiene el Estado? Primero, pues, brindar asistencia social de salud, ¿ya? Por ejemplo, los hospitales, si hablamos de los hospitales nacionales, pues el Estado está obligado a invertir en los hospitales nacionales para que la población tenga acceso a la salud, ¿ya? También el Estado debe invertir en la educación de la niñez, de los niños y de los adolescentes, ¿ya? Entonces el Estado está obligado a invertir en escuelas, ya para que la educación pues cada día vaya mejorando en nuestro país. También está obligado a brindar seguridad, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de la Policía Nacional Civil, pues su función principal es velar por la seguridad de cada uno de los guatemaltecos a nivel nacional, ¿ya? Y así pues el gobierno pues tiene diferentes obligaciones que cumplir, ¿ya? Pero para que el gobierno, por así decirlo, pues pueda cumplir con sus obligaciones, se necesita de recursos económicos, dinero. O sea, si el gobierno no tiene recursos económicos, es decir, si el gobierno no tiene dinero, pues no puede cumplir con sus obligaciones. Por esa razón es importante, ¿ya?, que impuestos, ¿ya? De esa manera, ¿cómo hace el cumplir con sus obligaciones? Pues a través del pago de los impuestos. De esa manera, pues él puede cumplir con sus obligaciones. Muy bien, sigamos acá. En Guatemala hay una institución que se llama Superintendencia de Administración Tributaria, ¿ya? Pues abreviado se dice SAT. ¿Y de qué se encarga la SAT? Pues dice, la SAT es la encargada de recaudar los impuestos en Guatemala. Entonces, la Superintendencia de Administración Tributaria, pues, es la encargada de recaudar todos los impuestos en Guatemala, ¿ya? O sea, es decir, todas las empresas, ¿ya?, están obligadas a pagar sus impuestos. ¿Y a quiénes deben pagar esos impuestos? A la SAT, porque ella es la encargada de recaudar los impuestos. Y acá pues les voy a mencionar el nombre de algunos. Por supuesto hay muchos más impuestos, ¿verdad?, pero aquí les voy a mencionar el nombre de algunos impuestos que actualmente se pagan en Guatemala. Tenemos el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto de solidaridad. Aquí pues les menciono pues 4 impuestos que actualmente son los que se pagan en Guatemala. Y ya en una próxima clase pues vamos a ver ya lo que es la parte práctica. Vamos a aprender a calcular el IVA, vamos a aprender a calcular el impuesto único sobre inmuebles, ¿ya?, porque son impuestos que se pagan en Guatemala. Entonces en la próxima clase vamos a entrar también de lleno pues a la práctica, a calcular algunos impuestos, por supuesto algunos, ¿verdad? Entonces en un futuro pues alguien quiera estudiar la carrera de contador, pues ya en una carrera específica de contador a uno ya le enseña pues a calcular otros impuestos. Bien chicos, entonces en esta clase pues únicamente quise dar una breve introducción, una breve explicación acerca de lo que son los impuestos, la importancia que tienen los impuestos. Entonces, resumiendo, los impuestos pues no es más cierta cantidad de dinero que nosotros como población, los guatemaltecos y las empresas le pagan al Estado, ¿ya? Y ese dinero que nosotros pagamos a través de nuestros impuestos, el Estado debe invertirlos, ¿ya? ¿En qué los debe invertir? Pues debe invertir en salud, en seguridad, en educación, ¿ya? Para eso sirve el pago de los impuestos. Bien chicos, entonces esta fue en la clase del día de hoy, ¿ya? Como repito, pues es una breve introducción a el tema de los impuestos. Muchas gracias.